En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 1, del verso 39 al 56. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Damos la bienvenida también a todos ustedes que nos ven por primera vez a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la meditación del Evangelio que corresponde a este día. El Evangelio está tomado en San Lucas, en el capítulo 1, del verso 39 al 56. Hoy la iglesia recuerda la visitación de María a su prima Santa Isabel. Por eso dice: todas las generaciones me llamarán feliz. Fíjese bien que la iglesia, en el segundo misterio gozoso, se reza o se ofrece la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es el segundo misterio que se ofrece en el Santo Rosario, segundo misterio de gozo, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Entonces, el Evangelio nos da una enseñanza, un hermoso Evangelio para poder meditar qué es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar, qué es lo que hoy el Señor nos quiere dar a conocer. Fíjese que dice: por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. María fue de visita a su prima Santa Isabel, así como María fue visitada allá en Lucas capítulo 1 en su verso 28. María ya había sido visitada por el ángel, ya había recibido una visita, la Virgen María, que fue la visitación del ángel. Y ahora María va a buscar a su prima Santa Isabel, a visitar. María va a prestar un servicio. Fíjese bien, María va a prestar un servicio a la casa de su prima Santa Isabel, allá en los cerros de Judá, y permanece con ella 3 meses. 3 meses.
Es un ejemplo a que nosotros, a que los jóvenes podemos imitar ese ejemplo de María al recibir ella el anuncio del ángel, al recibir ella la visitación. Luego ella se va sin más demora a visitar, también se va a prestar un servicio a su prima. Qué hermoso ejemplo que María nos enseña, qué hermoso ejemplo que los jóvenes hoy deben de ver y imitar a María. Ese ejemplo de servicio que María se va y se pone al servicio de ellos, ayudar en todo lo que tiene que ayudar. Fíjese, pero por eso el Evangelio nos dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una mujer que se llenó del Espíritu Santo exclamó y le dice, exclamó en alta voz y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Lo llama bendita, le dice bendita Isabel a María, porque en cuanto escuchó el saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Cómo hay personas que dicen ser cristianos? Hay personas que dicen estar lleno del Espíritu Santo. Hay personas que dicen que han sido renovados por el Espíritu Santo, pero no dicen lo que Isabel dijo a María. Cuando Isabel se llenó del Espíritu Santo, el niño dio saltos en su vientre al escuchar el saludo de María, e Isabel inmediatamente quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, le dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y exclamó en alta voz. ¿Por qué hay personas que hoy dicen son cristianos, que están llenos del Espíritu Santo, pero que no dicen lo mismo que dijo Isabel? Hoy muchas personas dicen ser llena del Espíritu Santo y dicen de María, María es una mujer cualquiera. María es una prostituta que tuvo más hijos. Pero si la persona está llena del Espíritu Santo, ¿por qué habla así? ¿Por qué? Fíjese, Santa Isabel lo reconoce como la Madre de Dios. María, la Madre de Dios. Aquí dice que se llenó del Espíritu Santo y enseguida dice que es la Madre de Dios. Escuche, dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? Y eso usted lo puede ver en San Mateo. En San Mateo, usted tome sus sagradas escrituras, tome su Biblia y búsquelo también. San Mateo capítulo 1 en su verso 23 nos dice que María es Madre de Dios. San Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso dice que María es Madre de Dios, y eso lo dice San Juan capítulo 20 en su verso 28. Mire cómo lo dice San Juan 20:28. Lo dice de la misma manera, San Juan 20:28, cuando Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Eso fue lo que dijo Tomás cuando vio al Señor. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Por eso dice San Mateo,
San Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por eso Santa Isabel, cuando lo ve, dice, Santa Isabel dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, si es la madre del Señor, ¿por qué muchos no la reconocen como lo hizo Isabel? ¿Por qué muchos ahora dicen que María es una mujer cualquiera, que tuvo hijos del soldado romano, que tuvo hijos del fulano y del sultán? Eso es la pregunta, eso es lo que cuestiona hoy cuando en las Sagradas Escrituras dice que María es madre de Dios. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y Tomás exclamó, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás le dice a Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Isabel dijo, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, cuando la palabra del Señor nos enseña, ya queda en mí y queda en ustedes creer o no creer. Porque el Señor lo está diciendo claramente. Y por eso, fíjese bien, dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dichosa. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todas las generaciones le llaman feliz a María? ¿O solamente los católicos lo llaman que María es feliz? Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Fíjese muy bien que muchas veces nosotros nos dejamos meter un chip, que lo que dicen los demás lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, que María es una mujer que tuvo más hijos, lo dice uno y lo dice el otro, pero la Biblia dice que María iba a dar a luz un hijo. Es lo que dice San Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si la Biblia lo dice, ¿quiénes somos nosotros? Mire cómo lo hizo San Lucas. San Lucas en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, escuche qué dice San Lucas. ¿Por qué San Lucas escribió que María es madre de Dios? Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Escuche, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. La catequesis, la enseñanza, la palabra que usted ha recibido, usted debe hacerlo como lo hizo San Lucas, después de haber investigado, después de haberlo leído, después de haberlo meditado, después. San Lucas le pareció muy bueno escribir su evangelio. San Lucas no fue de aquellos que se dejó llevar por aquellas personas que le dijeron, María es una mujer cualquiera, y dijo San Lucas, pues yo creo que sí, entonces es una mujer cualquiera. No,
San Lucas se puso a investigar, San Lucas se puso a indagar en las Sagradas Escrituras la enseñanza, la doctrina de Jesucristo que fue enseñado por los discípulos, por los apóstoles que después se convirtieron en servidores de la palabra. Y por eso San Lucas se pone a investigar. Es la invitación que hoy el Señor nos deja, la invitación de la palabra para todos y cada uno de ustedes, que todavía ustedes están con ese chip dentro de la mente, dentro de la cabeza, diciendo que María es una mujer, como ustedes lo saben. La invitación es a que estudiemos las Escrituras, a que nos dejemos llevar por los apóstoles de la palabra, por los apóstoles de la iglesia, los apóstoles de Jesucristo que Cristo instituyó. Por eso Cristo escogió a 12 para poder enseñarles a ellos y encomendarles esta tarea de llevar esta palabra a todo el mundo entero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En nuestro tiempo surgen hombres y mujeres diciendo que María, tuvo más hijos. Y la Biblia dice que un solo hijo y que es la madre de Dios. Por eso San Mateo capítulo 7 viene a decirnos que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice el Señor. San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de Dios. No bastará con eso, porque muchos andan enseñando que dicen, cree con tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Y Jesús dice, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entrará todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que María es dichosa entre todas las mujeres. Eso lo dice. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Esa es la voluntad del Padre. No es todo aquel que me dice, Señor, Señor, por eso va a entrar al reino de los cielos. Dice, no. Y mire, en en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 14, cómo las primeras comunidades tenían a María. Fíjese bien, las primeras comunidades tenían, dice, a María como bendita. Hechos 1:14. Dice, del 1:13, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Estaba María con ellos orando. Estaba María con ellos. O sea, María era bendita y por eso las primeras comunidades tenían a María. ¿Por qué hoy dicen muchos que no quieren a María? Que María, dice, no es necesaria que esté junto al Hijo. Que solamente Cristo y con eso basta. Qué triste, de veras, qué triste y lamentable lo que hoy mucha gente anda enseñando. Si las primeras comunidades lo tenían, hoy la iglesia lo sigue teniendo. Hoy la iglesia tiene a María como Madre de Dios y Madre de la iglesia. Así lo dicen las Sagradas Escrituras y ya queda en usted, queda en mí si queremos aceptarlo, si queremos
o no lo queremos aceptar, eso ya queda en nosotros, pero que un día vamos a rendir cuentas, claro que sí, claro que sí. Fíjese bien, ¿por qué es la contradicción? ¿Por qué hoy está la guerra contra la mujer? ¿Por qué hoy critican a María? ¿Por qué hoy le dicen a María muchas cosas? Eso lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis en el capítulo 12, en el verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra. Satanás fue a hacerle la guerra a la mujer. Pero escuche, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hoy se vive esas críticas, ese desprecio? ¿Por qué hoy María es criticada? ¿Por qué María hoy no es bendita entre todas las mujeres? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Esos son los hijos de María. A todos aquellos que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Eso es al resto de sus hijos. Por eso hoy la iglesia es criticada. Hoy la iglesia está en medio de una gran guerra de todos aquellos que lo critican, aquellos que señalan a María como una mujer cualquiera. Y eso San Juan, San Juan lo dice, San Juan lo enseña cuando Jesús desde la cruz deja a María como la madre del discípulo. Lo llama discípulo amado, no lo llama por su nombre. ¿Por qué no lo llama por su nombre? Porque el discípulo amado nos está representando. Todo aquel que es discípulo amado, amado es estar cerca del Señor, es estar con el Señor cumpliendo sus mandamientos. Ese es un discípulo amado. Usted está cumpliendo la palabra del Señor, usted está a la enseñanza del Señor, usted comparte, usted hace todo lo que el Señor pide en sus mandamientos, usted es un discípulo amado. Pero si usted es un discípulo amado, también tiene que ser lo que hizo el discípulo amado en San Juan capítulo 19, en su verso 25. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si usted es discípulo del Señor y es un discípulo amado que cumple los mandamientos, ¿por qué no lleva a María a su casa? ¿Por qué en lugar de criticarla? ¿Por qué en lugar de juzgarla? ¿Por qué no la lleva a su casa? Si dice usted que es cristiano, cristiano es seguidor de Cristo, estudiar las escrituras, cumplir los mandamientos, es discípulo amado. Entonces, ¿por qué no lo tiene en su casa? ¿Por qué en lugar de criticarla, en lugar de despreciarla, por qué no la lleva? El discípulo se la llevó a su casa. Y ahí no dice el nombre, dice discípulo amado, porque ese discípulo amado nos está representando a todos nosotros. Fíjese bien, el discípulo lo recibió en su casa, lo recibió como su madre. Fíjese bien. Entonces, por eso, la guerra contra María, fíjese bien, eso lo dice Primera de Timoteo, capítulo 4, en su verso 10. Como lo dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10, mire, la palabra nos enseña, dice, sufrimos y luchamos, sufrimos y luchamos. ¿Por qué sufrimos? Porque hay una gran crítica.
por aquellas personas que se dejan llevar por otros, que dicen lo que quieren decir, pero que no enseñan lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la doctrina de Jesucristo y por lo tanto, Pablo dice, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes, en especial de los que creen en el Señor. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los creyentes. Salvador de todos los hombres, en especial de todos los creyentes. Eso es lo que nos enseña Pablo. Por eso, fíjese bien que la palabra del Señor nos enseña que esa palabra ha sido para los humildes. Para los humildes. Por eso dice en el verso 50, dice, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Y por eso el Señor dice, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, y exaltó a los humildes. Y por eso San Juan, capítulo 6, en su verso, San Juan 6:20, San Lucas 6:20, mire cómo lo dice, cómo nos enseña la palabra del Señor. San Lucas capítulo 6, verso 20 dice, entonces la palabra del Señor, entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los pobres, es lo que dice, y exaltó a los humildes porque derribó a los poderosos de sus tronos. Mire, dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Por eso San Lucas 6:20 dice, felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y el 24 dice, pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Y dice, felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran como unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Alégrense ustedes, alégrense que hemos sido criticados, alégrense porque hay muchos en contra de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, porque pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Es lo que la palabra nos enseña. Por eso dice, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Todas. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. La invitación que hoy hace a los jóvenes. María era una jovencita. María era una joven que se fue a servir a su prima Santa Isabel después de ser visitado por el ángel. Ella también toma su camino y se va a visitar a su prima Santa Isabel. Al servicio permaneció 3 meses. Es la invitación que hoy el Señor hace a través de su palabra a todos aquellos jóvenes que tienen a papá y mamá, obedecerlo
y ponerse al servicio de todos. ¿Por qué? Porque todo lo que los padres enseñan, eso lo deben practicar los hijos. Y aún más, tomando el ejemplo de la joven María, la Virgen María. Tomar ese ejemplo, porque hoy, si usted se ha dado cuenta, hoy los jóvenes ya no quieren saludar. Hoy los jóvenes estudiantes, usted los encuentra por la mañana, los encuentra por la tarde, y ya no quieren saludar. Ese respeto se ha quedado, ese respeto se ha olvidado para ellos. Y María se fue a visitar. Por eso dice, ¿cómo he merecido yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice Santa Isabel. Entonces, pidamos al Señor por todos aquellos que están en contra de la enseñanza, que están en contra de la Madre del Señor, la Madre de Dios, la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre nuestra, alegres y felices, gocémonos de ser católicos porque tenemos una madre. No estamos viudos, perdón, no estamos huérfanos, sino que tenemos una madre con nosotros. Entonces, por esa razón, oremos al Padre. Allá en San Mateo capítulo 6, en su verso 9, Jesús nos enseña cómo orar a través del Padre nuestro, y pidamos a Dios por todos aquellos que no han entendido y que se han dejado llevar por otras enseñanzas, para que el Señor lleve esta palabra a todos aquellos. San Mateo capítulo 6, verso 9 nos enseña cómo orar a través del Padre nuestro. Que Dios nos acompañe y que todos recibamos esta palabra para que pueda crecer y dar fruto en nosotros. Que Dios nos acompañe, nos guarde y nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.